Sesión extraordinaria, pública y solemne, en memoria del excelentísimo señor don Richard Driehaus. Tiene la palabra el excelentísimo señor don José Luis García del Busto, secretario general de esta Academia, para dar testimonio de la actuación en el seno de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando del excelentísimo señor don Richard Driehaus. Gracias, director. Excelentísimos señores académicos, excelentísimas señoras académicas, ilustres autoridades que nos honran con su presencia, señoras y señores. La relación de esta Real Academia con el señor Richard Driehaus comenzó a través de nuestro querido compañero académico, don Rafael Manzano, quien recibió el premio Richard Driehaus, acaso el premio más importante del mundo destinado a la arquitectura clásica, el 27 de marzo de 2010, en el John B. Murphy Auditorium de Chicago, premio otorgado por la Universidad de Notre Dame de Indiana. Desde ese momento se fraguó la creación del Premio Rafael Manzano de Arquitectura Clásica y Restauración de Monumentos, cuya primera edición culminó en el salón en que ahora nos encontramos el día 16 de octubre de 2012, en un acto presidido por Su Alteza Real la Infanta doña Elena de Borbón y patrocinada por la Fundación Mapfre y The Richard Driehaus Charitable Love Trust, la Fundación Filantrópica Richard Driehaus. Dicho premio se sigue otorgando en la Academia y ha sido presidido en sus dos últimas ediciones, respectivamente por doña Ana Pastor, entonces vicepresidenta del Congreso de Diputados, y por Su Alteza Real el Duque de Calabria. En 2014, el entonces director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, don Antonio Bonet Correa, entabló amistad con Mr. Driehaus y le habló de la maqueta del Museo del Prado, basada en el primer proyecto del arquitecto Juan de Villanueva, maqueta que había construido Juan de Dios Hernández con su colaborador Jesús Rey 2 años antes y que interesaba mucho al señor Bonet Correa. La Fundación Richard Driehaus asumió su coste y la pieza se incorporó a los fondos artísticos de la Academia. De este modo, cuando el 23 de octubre de 2014 inauguramos las salas de arquitectura Juan de Villanueva del Museo de nuestra Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la sala principal mostraba en su centro, como sigue haciendo hoy, esta magnífica maqueta del primer proyecto realizado por Juan de Villanueva en 1785 para el Gabinete de Historia Natural, edificio que, como bien sabemos, pasaría más tarde a ser sede del Museo del Prado. En señal de agradecimiento a dicho mecenazgo, en 2014 se promovió el nombramiento de Richard Driehaus como miembro honorario de esta Real Academia de Bellas Artes. Como es reglamentario, 3 académicos numerarios debían firmar la candidatura y con fecha de 4 de marzo de 2014, así lo hicieron los excelentísimos señores don Antonio Bonet Correa, don Ismael Fernández de la Cuesta y don José María Luzón Nogué. En la sesión plenaria extraordinaria del 29 de junio de aquel año 2014, el excelentísimo señor Richard Driehaus fue elegido académico honorario. En la solemne sesión de ingreso como académico honorario, celebrada el día 28 de octubre de 2015 y que fue presidida por el presidente del Senado, don Pío García Escudero, acompañaron a Mr. Driehaus hasta el estrado los académicos don Antonio Gallego y don Alberto Campo Baeza. El discurso pronunciado por el señor Driehaus se tituló «El sentido del sitio». El discurso de contestación lo pronunció don Rafael Manzano Martos. En la misma sesión se procedió a la entrega del 4º premio Rafael Manzano que recogió el arquitecto Donald Gray.
de quien hizo su laudatio el señor don León Krier. Desde 2016, es decir, 5 años antes de tomar cuerpo el colectivo de benefactores de la Academia que recientemente hemos estatuido y puesto en marcha, Mr. Driehaus se convirtió de hecho en adelantado benefactor, adquiriendo el compromiso de donar anualmente a nuestra corporación la cantidad de 10.000 euros con el objetivo de fomentar el estudio, difusión y protección de las artes y del patrimonio cultural, justamente lo que compete a nuestra academia. Y así ha venido siendo hasta ahora y seguirá siendo, según la voluntad manifestada por la Fundación Driehaus, en el sentido de dar continuidad a aquel gesto filantrópico del ilustre académico honorario a quien hoy rendimos homenaje. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Rafael Manzano Martos para rendir homenaje en nombre de la corporación al excelentísimo señor don Richard Driehaus, recordando su figura y su obra. Excelentísimos señores, señores académicas, señoras, señores, queridos amigos todos, esta dolorosa situación universal que nos ha tocado vivir y que ha humillado como un castigo bíblico el orgulloso despotismo científico de nuestro tiempo, ha venido a introducirse en cada caso, en cada casa, arrancándonos hermanos y parientes, maestros y discípulos y otros tantos amigos entrañables. Unos heridos por el virus, ignoto y misterioso, desconocido por la más avanzada medicina moderna. Otros por la reactividad humana a improvisadas vacunas y medicamentos. Otros reavivando olvidadas toxinas y defensas que convivían en nuestros gastados organismos más o menos agotados por la vida estresante de nuestro tiempo. Este entrañable grupo de amigos que nos rodea ha llorado en estos meses pasados y seguirá llorando en España el recuerdo de un amigo tierno, inolvidable y singular, Richard Driehaus, consejero óptimo desde su juventud, tierras de América, de inteligentes imposiciones fiduciarias y de otras actividades económicas, y que muy tempranamente en su vida quiso poner los beneficios de su trabajo cotidiano no al propio enriquecimiento personal, sino al mecenazgo artístico, concebido como una forma de ejercicio de la caridad cristiana. Richard Driehaus fue un hombre que descubrió como pocos la belleza de la arquitectura y de las artes, que la humanidad ha acumulado en su irrenunciable herencia del pasado, ya disminuida y deteriorada por 1000 guerras y desastres, y que él ha intentado salvar como el más importante legado de la historia. Pero se trataba no solo de conservar, consolidar o restaurar este riquísimo, aunque deteriorado patrimonio universal, sino de conseguir que nuestro siglo lo disfrute, lo aumente, lo enriquezca con nuevas preseas, sin destruir esa herencia y utilizando el olvidado clasicismo como un instrumento seguro y eficaz capaz de prolongar ese pasado creador plasmado en el paisaje urbano de las ciudades históricas y del paisaje rural humanizado por manos de la arquitectura, cuyas obras y ruinas del pasado constituyen su mejor complemento. No queriendo actuar
frente a otros premios que intentaban estimular la modernidad arquitectónica, sino en búsqueda paralela de un lenguaje no destructivo de la gran herencia urbana, dedicó sus energías a la creación de una fundación dedicada al fomento de la enseñanza y a la creación de nuevo y moderno clasicismo, capaz de crear una arquitectura actual compatible con la conservación de los sitios históricos. La Universidad Notre Dame de Indiana y su Escuela de Arquitectura, siempre apoyada por Richard Driehaus, ha sido el más perfecto ensayo docente de esta teoría salvadora de lo poco que nos va quedando de esta rica y maltratada herencia universal. En paralelo, en los premios a la modernidad arquitectónica, ejercida sin la necesaria autocrítica, en muchos casos impositiva y destructora del pasado, él creó los premios al equilibrio y la belleza clásica, a la conservación de las viejas técnicas de la construcción, premios que hoy seguimos entregando y que queremos que sean el mejor testimonio de su recuerdo. Dos príncipes de la arquitectura han colaborado con él en este empeño. Uno, el príncipe de Gales, que desde hace muchos años inició la lucha y defensa de las ciudades históricas, especialmente de Inglaterra, a través de Inbau, nuestra mejor compañía en esta prodigiosa aventura. El otro es el Aga Khan, que también inició desde su propia fundación, que tuvo días gloriosos, la defensa del patrimonio arquitectónico del Islam, luego, desgraciadamente, un tanto desvirtuada por intereses extraños. Y en España fue León Krier, felizmente hoy aquí entre nosotros, finísimo inspector universal de todas las arquitecturas que se construyen en el mundo, el que cruzó los caminos de España con los de la Fundación Richard Driehaus, hoy unidos desde una decena de años con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que tiene la defensa del clasicismo y de la perfección arquitectónica como uno de sus primeros fines. Hoy también, en su nombre y en su recuerdo, entregamos los premios anuales por él creados a un arquitecto excepcional, Sergi Bastidas, clásico pero moderno, como lo hubiera definido don Modesto López Otero, inolvidable director de esta casa, que afincado en nuestras islas Baleares viene realizando una obra arquitectónica profundamente integrada en aquel paisaje. Con él accede este año al cuarto premio que lleva el nombre de Richard Driehaus, su fundador, un protector y mecenas de la arquitectura y del paisaje montañés y marítimo de Cantabria, desde los puestos del Banco de Santander y de la administración a los que ha pertenecido. José María Ballester, estudioso del arte y humanista, siempre fiel en la defensa de causas aparentemente perdidas, pero que luego consiguió ganar. Con ello damos la eterna despedida a Richard Driehaus como académico de honor propuesto en los días del inolvidable Antonio Bonet y recibido en esta casa en solemne sesión pública bajo la presidencia de Fernando Terán. Allí nos obsequió con un discurso nacido del alma sobre su sentido del sitio urbano como condicionante clásico de la arquitectura y su encaje en el paisaje de la ciudad, referido en su caso al fragmento de trama urbana de Chicago formado por un cruce de calles que fue cuidando a lo largo de su vida, restaurando los edificios que iba adquiriendo para su uso como oficina, museo y salón de entrega de los premios con que mantuvo vivo el estímulo a la arquitectura tradicional. Aquí en esta casa nos enriqueció su sala Museo de Arquitectura,
con la maqueta del proyecto de Villanueva no ejecutado del Museo del Prado, cuyos planes atesora esta academia. Pero sobre todo fue un académico ejemplar que tras su toma de posesión nos visitó todos los años hasta su muerte, en 3 ocasiones anuales, en coincidencia con los jurados de los premios y sus correspondientes entregas. Hoy nos reunimos una vez más sin su presencia, entregando sus recuerdos en un año especialmente doloroso para esta que consideramos su gran familia española, con la presencia de sus fidelísimos amigos, el matrimonio Gallo y nuestra queridísima Carol Wyan, además de los representantes de Inbau, la Fundación del Príncipe de Gales, hermanada a nosotros desde los primeros momentos de la implantación de los premios Driehaus en España, recordando a Richard como Jorge Manrique en las coplas por la muerte de su padre. Así, con tal entender todos los sentidos humanos conservados, cercado de su mujer y de sus hijos, hermanos y criados, dio el alma a quien que la dio, el cual la ponga en el cielo y en su gloria, que aunque la vida perdió, dejónos harto consuelo su memoria. Muchas gracias. El señor don Robert Adam, presidente de INBAU, the International Network for Traditional Buildings, Architecture and Urbanism, tiene la palabra para introducir el 10º premio Rafael Manzano de Nueva Arquitectura Tradicional. Gracias. Muchas gracias a Rafael Manzano por su emotivo recuerdo de Richard Driehaus. Quiero expresar mi tristeza por su fallecimiento y, a su vez, mi obligación personal de preservar su legado. Una parte importante del mismo es la continuación del presente premio Manzano, que este año ha sido otorgado a Sergi Bastidas y, a su vez, la medalla Richard H. Driehaus a la conservación del patrimonio, ganada por José María Ballester. Al jurado le gustó especialmente el sentido de localidad y la modestia en las obras del señor Sergi Bastidas. Su investigación en profundidad de cada emplazamiento y, en el caso de edificios existentes, su propósito de llevar a cabo una intervención invisible aportan un carácter inevitablemente natural. Al mismo tiempo destaca el nivel de invención y de maestría de su obra nueva, que dan lugar a una arquitectura que es al mismo tiempo audaz y empática. Veo 2 lecciones particulares en la obra de Sergi Bastidas. Por un lado, la fluidez entre pasado y presente, sin necesidad de alardear, una modernidad apropiada. Por otro lado, como el ganador del premio del pasado año, Martín San Juan, la forma de dotar a su entorno de una calidad y una verdad particulares. El señor José María Ballester es un gigante del mundo del patrimonio. De una carrera en periodismo con una columna de patrimonio, ascendió a director de Cultura, de Patrimonio Cultural y Natural del Consejo de Europa. En este papel destaca especialmente su participación en la redacción del Convenio Europeo de Paisaje, de gran relevancia en su obra posterior. Entre sus muchos logros, cabe citar la conexión esencial entre el patrimonio y una economía vibrante. En particular, en ámbitos donde muchos edificios están amenazados por el abandono. El entendimiento de que el patrimonio no es una colección de objetos
que se exponen como en un museo, sino parte activa de una sociedad próspera, es una lección muy importante y muy relevante hoy. Mis felicitaciones y las del jurado, tanto a Sergi Bastidas como a José María Ballester. Me gustaría mencionar ahora que los presentes galardones y esta celebración son solo posibles debido a la generosidad de Richard Driehaus. Bendiga su memoria. Y además agradecer a Fundación ECABA, la Fundación Sara Enríquez y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando su importante apoyo para que este evento sea posible. También reconocer al gran arquitecto Rafael Manzano, quien ha dado su nombre y su inspiración a este premio. Y finalmente quiero dar las gracias a los organizadores y a todos los miembros del jurado que prestan su tiempo y su apoyo a este premio y que hacen que nuestras reuniones sean siempre tan agradables. Gracias. A continuación, se proyectará un vídeo sobre la obra del arquitecto don Sergi Bastidas, galardonado en la 10ª edición del Premio Rafael Manzano de Nueva Arquitectura Tradicional. Cuando llego a un proyecto nuevo, a una casa, sobre todo de nueva construcción, si voy a un paisaje interesante, con vistas o no, pues también me gusta mucho ir muchas veces y sentir diferentes horas del día para ver cómo el sol funciona, para componer y para diseñarlo, cómo tiene que funcionar. Me gusta sentirlo, no solamente saberlo, sino sentirlo. Las personas ya lo tenían muy claro la forma como tenían que vivir. Esta tienda, como daba 2 calles, para mí era como si formara parte de la ciudad. Que la gente entra en la tienda para pasear. Es un bazar. Había una pequeña tienda de Real Living y ellos compraban el resto del edificio, que está totalmente abandonado. Eran 6 o 7 mil metros cuadrados de edificio, era un gran laberinto. Lo vi todo con un móvil, con la ventana de un móvil. Y de esta misma noche estuve hasta la madrugada haciendo el concepto principal de toda la tienda y de los 6 o 7 apartamentos de la parte de arriba. Entonces se dejaron las fachadas y las 2 paredes maestras que había. Que había unos signos de que había unos arcos entre 2 paredes. Y efectivamente salieron 2 arcos magníficos. Y tuve que crear un arco importante para lo que es el edificio. Y entonces pues creamos una gran abertura en todo lo que es la tienda, con una columna maciza en medio. Para mí la arquitectura tradicional realmente es algo que me viene sin tener de sentimiento, porque encuentro que es muy humana. Este encanto que tiene, pues ya lo dices al principio. Tengo ventaja porque hace prácticamente 40 años, desde que llegué a Mallorca, siempre he vivido en el campo, porque es una parte muy romántica de vivir, y siempre he vivido en fincas que estaban construidas. He hecho pequeñas reformas, como rehabilitación, pero siempre me ha gustado vivir envuelto con la naturaleza. Bueno, mira, aquí Sergio, aquí vamos a hacer una bancada de trabajo, ¿no? Con las vigas que hemos recuperado del techo. Me las pules, me las ensamblas bien y luego pondremos unas patas, ¿no? Y haremos algunos cajones también para poner las herramientas.
Es evidente que encontrar y entrar y vivir dentro de lo que es la casa existente tal como es algo que te da unos valores muy importantes a la hora de proyectar. Yo me he dado cuenta durante los años de que cuando entraba en una casa existente con paredes gruesas y con una volumetría humana, pues automáticamente me sentía bien. En contraposición, cuando haces una edificación de obra nueva, si no te fijas en los materiales, pues puede cambiar muchísimo el ambiente, ¿no? Entonces, desde hace muchos años ya estoy experimentando cómo hacían las casas anteriormente, que eran con materiales como la cal, que es un material transpirable, entonces ya nos funciona a nivel térmico y también a nivel acústico. Espera. Son materiales que realmente te sientes bien, te dan un buen confort. Los materiales naturales, como las vigas de madera, el cañizo, ¿no? Los artesanos de cañizo, acústicamente funcionan muy bien y también nos dan un aspecto cálido. Sin llegar a ser al folclore, que es algo que no me gusta, ¿no? Intento ser lo más depurado posible, pero siempre y cuando no quede un proyecto o una estancia demasiado fría, ¿no? Para mí, el sentirme bien en una casa y tener sueños y fantasías me interesa mucho. Sabarralina es una finca de 200 hectáreas que lindan con el mar, donde el cliente pues, quería jugar a una vida diferente. Tiene muchos hijos, lo que se ha creado es un ambiente muy de vacaciones y de una cierta fantasía. Había edificios existentes, que era una antigua granja de vacas. Estos edificios pues, eran edificios muy pobres y muy simples y no había nada de sombra en ningún lado. El cliente es aficionado a montar a caballo y lo que es esencial realmente, pues tiene unos senderos de caminos de arena entre pinares. Me fijé en su volumen, que tenía unos volúmenes importantes, pero le faltaba un 50% por otro lado, ¿no? Lo cual completamos con el otro 50% y creamos una clastra, un patio interior muy interesante. La casa en sí tenía unas alturas considerables. Escuchando lo que me estaba diciendo el edificio, pues ha respetado al máximo para crear zonas diferentes. Un poco lo que me gusta, ¿no? Que de exterior se ven unas pequeñas ventanas, algunas ventanas más grandes, pero en interior sí es donde realmente vives, en un cierto refugio de lo que es la finca. Reformamos lo que es el edificio principal, creamos una piscina que es con una alberca de 15 por 15, un poco elevada, para poder tener una visión de los jardines que se crearon todos con plantas mediterráneas, con lentisco, con romero. Luego reformamos las antiguas vaquerías que también un poco más lejos, donde se han puesto cuadras de caballos y con un patio central para poder hacer todos los trabajos de equitación a nivel de herrajes, de limpieza de caballos, con una zona de agua, un abrevadero. Cuando montas a caballo, la sensación es de que el tiempo no ha pasado. No había nada, lo que sí que había es un paisaje muy especial, que eran estas dos montañas, ¿no? de Alaró. Fui bastantes veces en la finca y siempre me estaban indicando cómo tenía que orientar la casa. Pues siempre el eje ha sido estas dos montañas. Mira, Daniel, aquí han hecho una serie de muestras. Visto lo visto, esta parece que es la que nos gusta más, ¿no? Es la más natural, ¿no? Sí. Más mate y va a quedar más integrada. Y como vamos a hacer como unas olas, ¿no? Pequeñas olas, para que no quede una cosa totalmente como un cristal, ¿no? Que se acoplará muy bien con todo el portón de marés que hemos hecho, porque lo vamos a envejecer después, ¿no? Luego, cuando haya crecido las parras y todo, van a hacer sombras, ¿no? Y con las ventanas, el foseado este que le hacemos, también nos crea unas sombras y da una tranquilidad a toda la fachada. Sí.
La pregunta siempre es la misma, ¿no? ¿Esta casa existía o no? Evidentemente, las que existían es más fácil de hacer que sean como hubiesen estado en el tiempo, pero las de nueva planta, ahí es un reto más complicado. Bueno, mira, ¿ves? Esto es el ladrillo romano, que por fin se ha conseguido la tonalidad que queríamos. Y tiene muchos cambios de colores, Sí. súper bonitos, Sí. cantos irregulares. Pues va a dar la sensación de eterno, ¿no? Entonces es donde intervienen pues, las personas que aún tienen una maestría, tienen también una sensibilidad para aplicar los materiales. Aparte de esto, se intenta escoger materiales de recuperación que sean realmente de recuperación, porque hay muchas imitaciones que luego no es lo mismo. Y aplicarlos con mucha delicadeza, mucha moderación, para que no tengamos diferentes contrastes. Que nada destaca de una pared o una fachada a otra, ¿no? Si observas lo que han hecho las personas de la antigüedad, aprendes mucho, ¿no? Ya los romanos dejaban unas ovejas sueltas en el campo y donde las ovejas se paraban y dormían era donde ellos construían su vivienda, ¿no? Esto realmente no lo hago con ovejas, lo hago conmigo mismo y me gusta mucho porque realmente esto me da la fluidez como para diseñar el proyecto. Sonseguí es una finca que es un total de unos 6.000 metros cuadrados de casa y se han construido unas cuadras para caballos de unos 2.000 metros cuadrados con un sistema de paredes de adobe, de tierra de la excavación. El edificio existente estamos en fase de derruir para reconstruir. Siento mucho respeto, ¿no? a la construcción. Y ella luego te indica el camino que tienes que recorrer para hacer el nuevo proyecto. Darle confort que se necesita en los tiempos que vivimos, pero sin destruir lo que ya existía de forma de vivir. La tecnología nos ha ido ayudando y siempre intento compaginar lo que es tradicional, natural, a la tecnología. Todo esto hace que si estás encima, es como un concierto. Y con la arquitectura pasa un poco lo mismo, ¿no? Si escuchas mucho a todos los industriales, a todos los artesanos, y tú les estás dirigiendo, pues llegamos a un buen acuerdo. Es un reto importante porque en esto también hay una parte económica, según qué proyectos, sobre todo a nivel de hoteles, pues hombre, hay un presupuesto que no te puedes pasar. A nivel de estudio, de Bastidas, de arquitectura, cuando nos hemos ido, se ha ejecutado todo el proyecto, ver que no hemos dejado un sello demasiado profundo, que no se ve que hemos intervenido, para mí es muy importante. Hombre, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? No te haces la idea de que existe este espacio dentro. Ostras, pero doble fachada, esto sigue, sí, y aquí para allá, aquí ya para. Ese que me gusta es la sorpresa, que es de pasar de una zona más reducida a una zona mucho más amplia, ¿no? De espacios, de luces, de vistas, ¿no? Y en las vistas, pues centrar muy bien los ejes de las ventanas y las puertas, pues me da una sensación de tranquilidad, de profundidad. Lo que se nota realmente que Sergi Bastidas ya ha pasado es en las direcciones del edificio, la luz y la sombra, la transición de luz y sombra es la que crea el espacio, creando unas aberturas no muy grandes realmente, pues lo que se hace es matizar, tamizar la luz y te da un espíritu de tranquilidad, ¿no? Entras en una casa, la sensación que da es estar bien recibido, que es importante, ¿no? Muchas veces pecas de zonas monumentales que lo que hacen es empequeñecerte, ¿no?
Para mí ha sido muy importante el tema de la vegetación, el paisajismo, porque es una pieza fundamental en el acabado de la casa. Es la bienvenida a un edificio, ¿no? Un espacio. Finca Serena ya era un agroturismo muy sencillo. Antes era una finca agrícola, evidentemente, y me encargaron pues, subirla de categoría, ¿no? Hacer un hotel con más confort. Lo que se ha hecho es reconvertir los espacios, intentando pues, disimular un poco la parte rústica que se había querido dar, ¿no? Que para mí es una palabra horrible, ¿no? El tema rústico, porque no quiere decir nada, ¿eh? En cambio, pues, se ha intentado pues, que sea una arquitectura lo más tradicional posible y que quede lo más integrada en el paisaje, ¿no? También se me encargó un proyecto de paisajismo. Se han creado unos caminos naturales con tierra apisonada. Yo, con mi afición a montar a caballo, pues estuve montando a caballo varios días por la propiedad para encontrar los caminos que después serían los senderos para los futuros clientes que podrían ir haciendo footing o trekking o, en fin, una parte esportiva, ¿no? También, ¿no? La finca tiene un carácter totalmente agrícola, donde cual se plantaron viñas que están en producción y también se crearon huertos en los cuales pues, se nutre los restaurantes que existen. Los caminos están hechos, ¿no? Si tú eres capaz de sentirlos, pues evidente que te va a ayudar a hacer los nuevos caminos, pero siempre respetando lo que ya existía, ¿no? Porque la gente que ha vivido sabía el por qué no, las luces, el calor, no calor, las sombras, todo esto ya lo intuían y lo tenían muy claro, ¿no? No somos nosotros los que hemos inventado todo esto, ¿no? El arquitecto don León Krier leerá la laudatio del premiado. Queridos académicos, señoras y señores, querido Michael Gallo y Rosanne. Michael Gallo y su mujer Rosanne eran los mejores amigos de Richard Driehaus y continúan ocupándose de la fundación que dejó Richard. Y se encargan de dar continuidad a los proyectos culturales, al proyecto cultural de Richard, porque es un proyecto cultural de gran calado, es un contraproyecto en cierta forma. Y yo creo que Richard estaría encantado de volver a Madrid, porque en los últimos 10 años me he dado cuenta de que hemos ido viniendo a Madrid, me he dado cuenta de que han cambiado muchas cosas. Se han construido muchos edificios horribles y además muchos de los edificios clásicos del centro se están restaurando, por otra parte, de forma óptima, y es un gran placer para mí
ver cómo se han concluido los hermosos edificios cercanos a la academia y la hermosa iluminación y las farolas preciosas que se han instalado. Richard, desde luego, no le gustaba nada la iluminación pública que se había instalado en la hermosísima Gran Vía de Madrid. Richard también era una persona polémica, desde luego, pero siempre educada y correcta, cosa que no se puede decir de sus oponentes. Lo que ha hecho Richard, lo que hizo fue descubrir un ejército secreto, l'Armée de l'Ombre, el ejército de las sombras, como se denominaba la resistencia francesa, que trabajaba por hacer lo debido en condiciones adversas. Durante muchos años, hacer lo debido no tenía ninguna gloria. Las cosas que hacía Rafael Manzano en este país, bueno, pues tuvo enormes dificultades para construir estos enormes edificios en España. Lo mismo se puede decir de otros arquitectos en Inglaterra o de Sergi Bastidas, al que nadie conocía. Yo le mostré algunas fotos de la obra de Bastidas diciéndole es candidato al próximo premio Manzano, y le escribí a su oficina, Javier Cenica Zelaya, a la oficina de Javier Cenica Zelaya, también ganador del premio Manzano, pero no recibimos respuesta. Un año después, creo, estaba sentado junto a Irene, bien, y como hablamos francés, había una persona sentada cerca de nosotros, nos dijo, ¿habláis francés? Y empezamos a hablar. Él hablaba francés perfecto y a los 5 minutos sabíamos que éramos amigos, que nos habíamos hecho amigos. Estábamos de acuerdo en todo, en la política, menos el problema de Cataluña, pero bueno, sobre todo en arquitectura y en arte estábamos totalmente de acuerdo. Y le pregunté, ¿cómo te llamas? Y me dijo, Sergi Bastidas. Dije, ¿cómo? Llevo años buscándote. ¿Por qué no me has contestado? Y me dijo, bueno, mi secretario pues no contesta las cartas que recibimos. Pero bueno, a partir de entonces visité muchos de sus edificios, y es interesante que alguien de esa calidad, de ese nivel, al igual que Donald Gray o Rafael Manzano, nunca había conseguido el reconocimiento por su extraordinaria obra, porque son personas enamoradas de sus sitios, de sus países, de sus paisajes. Y si nos fijamos en el cuidado y el amor con el que Sergi Bastidas o Donald Gray o Manzano trabajaban, integrando, fusionando los edificios en los cascos viejos, el amor y el respeto que dedicaban al trabajo de paisajismo, bueno, pues entenderemos algo importante. Todo lo que ha dicho Sergi en este vídeo que acabamos de ver se entiende sin necesidad de explicación ni de traducción, porque él habla un idioma que es fácil de comprender, y la belleza de la arquitectura tradicional es que necesita ser complicada, no hace falta recitar o hacer referencia a Jean-Paul Sartre para que nos lo explique. Es un amor, es un sentimiento espontáneo que no se puede reprimir, y la gente, a pesar de la terrible educación que recibe la mayoría de la gente en todo el mundo, no solo en China, todavía sobrevive el amor por las cosas hermosas. Yo veo gente que no tiene nada que ver con la arquitectura, pero que se pasea por las ciudades admirando los edificios. Y por eso he hablado de l'Armée de l'Ombre, del ejército de las sombras, de los... Sergi ha trabajado para clientes ricos, afortunadamente, no ha tenido que
construir ningún edificio público ni por encargo de ninguna institución pública. Y es importante que esta academia de San Fernando, que es una conexión con el ejército de las sombras, de la gente que hace las cosas bonitas, bueno, que sea el anfitrión de esta hermosa ceremonia, donde creo que Rafael trabajó como aprendiz. Por cierto, Sergi es un personaje muy especial que no se encuentra, en el que no, al que no le adornan logros académicos de los que jactarse. Aprendió el oficio, el métier, sobre el terreno. Su padre era un promotor importante en Barcelona y trabajó una temporada para su padre restaurando edificios. Fue aprendiz de Enrique Franque Millet y aprendió cómo combinar materiales, construyendo, bueno, pues maquetas, modelos, diseñando objetos, y trabajó con los artesanos con material para ver cómo se combinaban materiales naturales o sintéticos. En todas sus obras se detecta este amor por los materiales tradicionales, aunque también ha utilizado materiales sintéticos en algunas de sus obras, pero él utilizó materiales sobre los que existían miles de años de experiencia, de envejecimiento, y se aprovechó el conocimiento de todos aquellos que diseñaban, vivían, restauraban y vendían o heredaban estas propiedades a través de una larga cadena de amor que automáticamente y sin explicación se transmite a través de la historia, recalcando la longevidad de esas hermosas estructuras, porque hay un lenguaje común en la construcción que todo el mundo comprende sin demasiada complicación. Así que es extraordinario que sea la primera vez que Sergi Bastidas, este gran talento y este gran amante de la arquitectura tradicional, pues reciba este reconocimiento académico. Lo que tenemos que comprender y transmitir al resto del mundo, cosa a la que se dedicó en cuerpo y alma Richard, es que necesitamos recuperar ese conocimiento y ese amor de los lugares hermosos, el amor por los naturales, los materiales naturales, que sienten el mismo placer aquellos que los manejan al participar en un proceso de construcción, igual que un proyectista. Yo llevo más de 60 años pensando en este problema y me resulta incomprensible cómo este tesoro de conocimiento, de manejar estos conocimientos tradicionales, ¿por qué se deja a un lado para experimentar con materiales que no se han probado en lo que se refiere a su supervivencia a largo plazo? Es una especie de golpe de Estado contra la escala humana de la construcción. A eso nos enfrentamos. Porque lo que está ocurriendo en la política, en el sistema sanitario, es lo que ocurrió con la arquitectura hace 70 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual tenemos que ser conscientes de que estas son ocasiones enormemente preciosas por su escasez, y la verdad es que me intriga y me complace que el presidente del Consejo de las Baleares, la presidenta, haya felicitado al señor Bastidas por su gran obra, y espero que empiece a
ocuparse de problemas más importantes por el bien del público. Muchas gracias por su atención. El señor Sergi recibe el premio. El arquitecto Sergi Bastidas tiene la palabra. Excelentísimo señor director de esta Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, excelentísimo señor Robert Adams, PS de INBAU, excelentísimos señores académicos, queridos amigos, buenas noches a todos. Me gustaría empezar dando las gracias a Richard Driehaus en memoria, a Rafael Manzano Martos, a INBAU por haberme nombrado miembro de honor y a Leon Krier por la introducción tan simpática. Gracias. Gracias a mi equipo, Rocío, Boris, Gerard, Tonina, Yolanda, Rocío 2, Enrique, Lucas y Roberto. Gracias a mi mujer y a mi familia. La arquitectura tradicional es la trilogía del uso de materiales naturales, sistemas constructivos locales y artesanos. Arquitectura cuyos principios, estética, utilidad y armonía entre espacios exteriores y interiores son atemporales, como la naturaleza misma. Es en esta naturaleza, en este entorno, donde mis edificios se integran, no solo con el entorno, sino entre sí. La parte antigua de la parte moderna, fundir es una mezcla homogénea a las partes originales del edificio y las nuevas construcciones, restaurar y preservar el carácter del lugar. Mis edificios combinan lo mejor de ambos mundos. Pasamos de la arquitectura antigua o existente a la arquitectura contemporánea y confortable. La elegancia austera, humanidad y bienestar de los residentes con la comunidad moderna, el smart living y la ecología. Consigo que la preservación del patrimonio y la modernidad se fusionen de la mano. Tengo una visión clara del concepto inicial, tanto si es obra nueva o restauración. Mi visión es el resultado de mi experiencia, de mi capacidad de ver en 3 dimensiones. Mi imaginación me ayuda a realizar muy rápidamente la idea inicial del edificio. Después, visito muchas veces el lugar del proyecto para reconfirmar mi visión inicial.
fijándome en la trayectoria del Sol que me indica la orientación de la casa y eligiendo así las mejores vistas. Es en este momento donde entiendo el proyecto y lo desarrollo. Entonces utilizo estructuras orgánicas porque se adaptan perfectamente a la arquitectura tradicional, al mismo tiempo a nuevos elementos. Por ejemplo, escaleras de caracol y los escenarios, para crear luz natural con luces y sombras. En todos los momentos influyen mis clases de escultura en Barcelona, donde aprendí los volúmenes. Gracias a mi mentor, Enrique Frank, he trabajado con los mejores artesanos, herreros, carpinteros, pintores y constructores. Así aprendí de las variaciones, los usos y los límites de los materiales y de las posibilidades y los límites de los artesanos. Mis hijos, Gerard y Boris, colaboran en mi estudio de arquitectura. A menudo discutimos sobre la mejor solución. Cada uno tiene razón desde su propia perspectiva. Nuestras disputas constructivas suelen producir resultados extraordinarios. Nuestros hijos, nietos y bisnietos quieren y deben contribuir a forjar el futuro de forma responsable. En ese camino, me gustaría aportar parte de este premio a un proyecto para el futuro de la arquitectura vernácula, tradicional, moderna en las Islas Baleares. En Bastidas Arquitectos aún no hemos tomado una decisión definitiva interna sobre la opción de financiación. En breve lo comunicaremos. Mi objetivo siempre es el mismo, que la arquitectura sea práctica, confortable, sencilla y sin grandes pretensiones, obteniendo lugares y edificios de contexto único. Que cuando el proyecto haya concluido y nuestro equipo se haya ido, ni siquiera se sepa que hemos estado allí. Muchísimas gracias. A continuación, se proyectará un vídeo sobre la trayectoria profesional del funcionario internacional, crítico de arte y gestor cultural, don José María Ballester, galardonado en la tercera edición de la medalla Richard Driehaus a la preservación del patrimonio. Estamos en la Casa Rectoral, que es nuestra sede en el Valle del Nansa, donde comenzó el programa Patrimonio y Territorio de la Fundación Botín, con una doble finalidad, un doble objetivo. Un aspecto patrimonio y un aspecto riqueza, generación de riqueza, que son la base para ese repoblamiento rural que todos buscamos. Desde el siglo XX asistimos a una evolución importante de la noción misma de patrimonio cultural. Entonces, el patrimonio se limitaba a los monumentos religiosos, civiles o militares. Poco a poco se fue forjando la idea de que había otros tipos de arquitectura, otros tipos de bienes
que también formaban parte del patrimonio cultural, la arquitectura rural, la arquitectura vernacular, el propio patrimonio industrial, además de que el patrimonio, los monumentos, los edificios singulares, fuera cual fuera su jerarquía, pues tenían un entorno. Y conservar ese entorno era tan importante como conservar el propio monumento. Luego nos dimos cuenta de que había otro tipo de bienes, en parte material y en parte inmaterial, que eran los sitios donde habían ocurrido cosas importantes, historias importantes, tenían también un gran valor evocador de los hechos que allí habían ocurrido. Y fue tomando cuerpo la idea del patrimonio material y inmaterial situado en su entorno, fue tomando cuerpo la idea de paisaje. Y cuando yo estaba en el Consejo de Europa, después de hacer el Convenio Europeo para la salvaguarda del patrimonio arquitectónico, donde ya se reconocían las diferentes categorías de patrimonio cultural, empezó a cobrar cuerpo la idea de que también hacía falta un convenio para el paisaje. Y fue trabajando en el tema del paisaje donde nos dimos cuenta que estábamos haciendo algo más que salvar unos bienes culturales o algo más que proteger. Estábamos incidiendo directamente en lo que iba a ser el marco de vida de las personas que habitaban allí, de que el paisaje era el propio territorio. Eso es lo que había que hacer, entender el territorio, ir escrutando el territorio para ver qué tipo de recursos nos ofrecía, tanto en lo material como en lo inmaterial, ¿no? Que no se puede entender una aldea sin entender el paisaje que la rodea, no solo desde un punto de vista estético o natural, sino desde un punto de vista también económico y funcional, porque es el que permitió que esas aldeas llegaran hasta nosotros. Esto comenzó hace 15 años. El primer paso fue hacer un análisis territorial muy completo que está publicado. Buscábamos sobre todo promover una inteligencia del territorio que incluyera sus recursos naturales, sus recursos paisajísticos, sus recursos culturales, como una globalidad que hay que tratar conjuntamente con los saberes y las actividades económicas que a partir de esos recursos ha venido generando a lo largo de la historia la población. Hombre, José María, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy bien, pues me alegro. Aquí, muy contento de estar en la fuente. Hombre, tu visita siempre es bienvenida aquí. Estoy encantado de verte. ¿Vienes de segar? Sí, hombre, venimos de segarle un poco a las vacas, Para el invierno, que es largo. Mientras se sigue la hierba, Sí, hombre. si se puede evitar que los montes se vayan cegando, pues en realidad estamos contribuyendo a que se conserve el paisaje. Y la hierba metemos todo lo que podemos. Claro. Cuidamos a la vaca como muchas veces mejor que a la mujer. A mí me lo pidió el presidente de la fundación. Me pidió un programa sobre patrimonio, que fuera un programa de intervención moderno. Yo le propuse hacer que fuera un paso más para considerar el propio territorio como patrimonio. A él le gustó la idea, pero me dijo que eso tenía que generar riqueza. Sí, hombre. Entonces, bueno, para generar riqueza, aparte de otras iniciativas, pusimos en marcha este programa al que os habéis adherido tantos jóvenes ganaderos. Sí, hombre, aquí en la
comarca del Nansa, unos 30 o 35 ganaderos de Tudanca, de esa raza que es tan rústica. Bueno, y tan propia de aquí. Sí. Cuando se tiene una concepción patrimonial del territorio, ocurre que el desarrollo conjunto de esos recursos va generando una misma dinámica. Mamés era un pueblo decrépito y que se estaba hundiendo con 2 habitantes. Hicimos una obra importante en la iglesia, restauración de las escuelas, la casa rectoral que hay encima, y es que de repente empezamos a ver casas que se restauraban, pero lo cierto es que el pueblo ha recuperado la vida y eso es el efecto inducido del patrimonio. Yo gestiono la actividad de 150 ganaderos que producen carne bajo el sello de la denominación geográfica protegida de la IGP para comercializar sus productos a una cadena de supermercados que es local, es de aquí de Cantabria, la cadena Lupa Semark. La IGP es una indicación geográfica protegida que trabaja con las razas autóctonas de Cantabria. Mínimo la IGP nos marca 3 meses de amamantamiento en pastoreo, que siempre suele ser más porque lo ideal es utilizar lo más posible el recurso forrajero que existe, los montes y los pastos de estas zonas, y cuando los animales tienen entre 5 y 6 meses bajan a los propios cebaderos, a las cuadras de seganaderos. Estos animales tienen un valor de un 50% más que si lo vendieran de pasteros. Pasteros son animales que están en pastoreo con sus madres y que se vendían con una edad muy temprana, de 5 meses. Llevamos comercializados unos 13.000 terneros a lo largo de estos 11 años ya que va a hacer, que esto ha supuesto pues, dinero fijado en la zona de unos 13 millones de euros, que supone un gran valor económico. El valor añadido lo hemos dejado en las ganaderías, no se lo llevan unos segundos y terceros tratantes. Ese dinero se ha conseguido fijar en el ganadero, que es capaz de vender al final el producto final casi prácticamente al consumidor directamente. Ese es el milagro que hay que buscar en el mundo rural. Que personas que no tenían costumbre de moverse, digamos, en los canales de distribución y en los mercados, de repente hacen un producto bueno y se meten en uno de los principales establecimientos de España a vender sus productos. Acometimos una acción muy amplia de formación de emprendedores, de emprendimiento rural. Y bueno, de ahí han salido una cuarentena de negocios que ya funcionan y muchos puestos de trabajo. Se han desarrollado muchas actividades. Una cosa te da otra, siempre hay un proyecto. Estamos promoviendo que surja de ellos, que sean ellos los que elijan el tipo de desarrollo rural que quieren, que sean ellos los que en realidad pues, hagan como hemos hecho cualquiera de nosotros, que es inventarse su vida. Lo que hemos hecho aquí es definir un método de trabajo y un modelo de intervención, ¿no? Y eso tenía que ser transferible, como empieza a serlo ya, a otros lugares. Y luego en Valderredible fue una solicitud del gobierno de Cantabria a la Fundación. Pero a partir de lo que habíamos hecho aquí. Hay una red de cortafuegos y de pistas que puede llegar a... Sí, hay algunas manchas, pero bueno... Bueno, José María, has venido a mi pueblo, a Loma Somera, uno de los 53 pueblos de Valderredible, de nuestro ayuntamiento, de nuestro municipio,
Y aquí tenemos a nuestras espaldas uno de los árboles centenarios que tenemos aquí en esta zona. Este es el roble La Piruta. Nosotros tenemos cantidad de recursos naturales, forestales, tenemos el río Ebro, tenemos un patrimonio cultural y arquitectónico extraordinario, las iglesias ermitas rupestres, el románico, tenemos caminos históricos, el Camino de Santiago, etc. De lo que se trata en definitiva es de recuperar un poco un territorio como es Valderredible. Gracias a ese plan de dinamización que está muy avanzado, bueno, pues estamos planteando iniciativas para recuperar población y fijar población, sobre todo gente joven. Lo único que hay que hacer es apoyar, ayudar, dinamizar para que esos saberes se apliquen y se multipliquen, digamos, con las nuevas tecnologías, con la conectividad que estamos buscando, para que las personas que los habitan vivan mejor y para que viviendo mejor quieran que sus hijos sigan aquí y se fije la población, que es el objetivo último. Yo creo que la gran cuestión que tenemos que plantearnos ahora es qué papel juega el patrimonio cultural y natural, puesto que ya son la misma cosa, en el modelo de sociedad, ver en qué manera mejora nuestra vida, mejora nuestra conciencia, hace que nos comprendamos mejor nosotros mismos y que comprendamos mejor al otro, es decir, de qué manera el patrimonio cumple la función social, que en realidad es la función social que nos dicta la historia. El excelentísimo señor don Alfredo Pérez de Armiñán, vicedirector de la Academia, leerá la laudatio del galardonado. Señor director, señores académicos, señor presidente de la red INTBAU, señora directora general de Arquitectura y Conservación del Ayuntamiento de Madrid, señores representantes de la Fundación Richard Driehaus, querido José María, señoras y señores. Es para mí un honor, que agradezco mucho, que la Real Academia de Bellas Artes San Fernando, junto con la red INTBAU y la Fundación Driehaus, me hayan confiado exponer los méritos y hacer el elogio de la personalidad y la labor de mi querido y viejo amigo José María Ballester. Nos conocemos desde hace casi 50 años. Hoy le hacemos entrega de la medalla Richard Driehaus a la conservación del patrimonio en su tercera edición. Como hemos comprobado mediante las imágenes que se han proyectado en este estupendo documental, concurren en quien recibe esta medalla, tan bellamente diseñada por nuestro compañero académico Rafael Manzano Martos, todos los méritos que al instituirla se propuso reconocer nuestro académico honorario y admirado mecenas y amigo Richard Driehaus. Durante casi 55 años, José María Ballester ha tomado parte destacada en todas las clases de actuaciones que la medalla distingue, a través de las distintas etapas de su larga trayectoria profesional. Entre 1967 y 1979, como crítico de arte, periodista, comisario de exposiciones, promotor y fundador de entidades culturales, entre las que destaca la Asociación Hispania Nostra, de la que sigue siendo miembro de su junta directiva, que recibirá próximamente la Medalla de Honor 2021 de esta Real Academia. Y desde 1979 hasta su jubilación en 2003, como jefe de servicio y de división, y más tarde como director de Cultura y Patrimonio Cultural y Natural del Consejo de Europa, nombrado por el entonces secretario general de esta organización internacional, Marcelino Oreja. Y desde 2003 hasta hoy
presidente del jurado de los premios Unión Europea Europa Nostra de Patrimonio Cultural entre 2010 y 2013, miembro del Consejo Ejecutivo de la Federación Europa Nostra hasta 2018, vocal de los órganos de gobierno de otras muchas instituciones culturales, coordinador del Programa para la Conservación Preventiva de la Cueva de Altamira desde 2016 y director del Programa Patrimonio y Territorio de la Fundación Marcelino Botín, que hemos contemplado en el vídeo proyectado. Pero José María Ballester no solo ha participado en esas actuaciones, sino que también las ha inspirado. Lo ha hecho, sobre todo, a través de los convenios del Consejo de Europa, de los que ha sido en buena medida autor y que ya se han mencionado. El Convenio Europeo para la Salvaguarda del Patrimonio Arquitectónico, Granada, 1985, el Convenio Europeo para la Protección del Patrimonio Arqueológico, La Valeta, 1992, y, sobre todo, el Convenio Europeo del Paisaje, Florencia, 2000. Esta fundamental labor le hará ser recordado entre los principales creadores de la vigente normativa internacional sobre el patrimonio cultural, lo que ya de por sí es un gran mérito. En su primera etapa profesional, José María Ballester ya defendía una concepción amplia del patrimonio cultural que consideraba al paisaje y al entorno natural como elementos inseparables de aquel. Renovaba así la línea de pensamiento configurada en España, y esto se olvida muchas veces, desde el siglo XIX y a lo largo del XX, entre otros muchos intelectuales, escritores, arquitectos, artistas y naturalistas, que aquí no puedo citar, lógicamente, por personalidades tan distintas como Francisco Giner de los Ríos, Miguel de Unamuno, Manuel Bartolomé Cosío, los marqueses de Villaviciosa de Asturias y de la Vega-Inclán, y cito al marqués de Villaviciosa de Asturias porque fue el inspirador de la Ley de Parques Nacionales de 1916, que es la primera gran ley europea en esta materia, Elías Tormo, Manuel Gómez Moreno, Leopoldo Torres Balbás, Ricardo de Orueta, Javier de Vintuisen, Antonio Gallego Burín, Gabriel Alomar, Manuel de Terán o Fernando Chueca Goitia. Muchos de ellos fueron también miembros ilustres de esta academia. En el caso de nuestro galardonado, debe mencionarse en especial la influencia en su formación y en su pensamiento de su tío, el marqués de Lozoya, que fue director de esta casa y a quien se debe, en su etapa de director general de Bellas Artes, después de la Guerra Civil, la pionera protección integral de las ciudades de Santiago de Compostela, Toledo y Segovia, con sus vistas y paisaje circundante, con los famosos decretos de 1940 y 1941. Fue, sin embargo, durante su dilatada estancia en Estrasburgo, 25 años, cuando para José María Ballester esa concepción del patrimonio, aunando cultura y naturaleza, se integró en lo que él mismo ha llamado, con expresión muy certera, y lo hemos visto en el vídeo, inteligencia del territorio. A través de esta inteligencia, el patrimonio, en su vertiente cultural, material e inmaterial, y en su vertiente natural, trasciende el ámbito de su conocimiento, uso y disfrute como expresión de la historia y de la cultura, y actualiza su vigencia como factor de comprensión del territorio en su conjunto y, al mismo tiempo, como factor de desarrollo social y económico. Con ello, el patrimonio cultural no solo sigue siendo portador de valores culturales, en el más amplio sentido, sino que lo renueva y refuerza socialmente. Esta concepción extrae todas las potencias del medio geográfico como medio humanizado y garantiza así la pervivencia de sus características y la continuidad de la tradición cultural en una sociedad sometida a rápidas y profundas transformaciones que exigen una renovada conciencia de su significado y de sus sistemas de valoración y apropiación. La forzosa brevedad de estas palabras me releva de la enunciación de los muchos programas en cuyo planteamiento ha participado José María Ballester, pero no quiero dejar de mencionar las 4 aportaciones, a mi juicio, más relevantes de su trayectoria. En primer lugar, el actual programa de itinerarios culturales europeos, configurado desde 1987 a partir del primero de ellos, Los Caminos de Santiago. En segundo término, el programa de asistencia y cooperación técnicas para el patrimonio cultural en los países de Europa Central y Oriental, llevado a cabo desde 1991 tras la caída del muro de Berlín. En tercer lugar, el programa para la salvaguarda del patrimonio cultural en la antigua Yugoslavia, con ocasión de la Guerra de los Balcanes, ejecutado por el Consejo de Europa y la UNESCO entre 1991 y 1995. Y, finalmente, el ya mencionado programa Patrimonio y Territorio, desarrollado en zonas relativamente despobladas de Cantabria, los valles del Nansa y Peñarrubia y Valderredible, por la Fundación Marcelino Botín desde el año 2003,
con la colaboración de las autoridades regionales y locales. Este último programa, y lo hemos visto en el vídeo, ha logrado reflejar, como quizás ningún otro, la doble dimensión de la personalidad de José María Ballester. De una parte, autor de principios y normas, de otra, actor en su puesta en práctica. Será desde ahora un ejemplo a seguir no solo en España, sino en muchos otros países. La valiosa aportación de José María Ballester a la protección, conservación, gestión y promoción del patrimonio cultural ha merecido muchos reconocimientos, entre otros el otorgamiento de la Medalla de Oro de las Bellas Artes y de la encomienda de la Real Orden de Isabel la Católica, su elección como académico correspondiente de esta Real Academia y de la Academia de Historia y Arte de San Quirce de Segovia, y su nombramiento como miembro honorario del Centro Nacional de Cultura Portugués. Así pues, la entrega en este acto de la medalla Richard Driehaus a la conservación del patrimonio continúa la serie de distinciones recibidas por José María Ballester a lo largo de su vida. Una vida dedicada por completo a la integración en la sociedad actual de la cultura, la historia y la geografía como legado del pasado de la humanidad y asiento de su existencia, para garantizar su continuidad y enriquecimiento en el presente y su transmisión a nuestros sucesores en el mejor espíritu del fundador de esta medalla. Muchas gracias. El señor don Robert Adam hace entrega de la medalla. El señor don José María Ballester tiene la palabra. Señor director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, señoras y señores académicos, señor presidente de la red INTBAU, que me acaba de hacer entrega de este galardón, señora directora general de Arquitectura y Conservación del Ayuntamiento de Madrid, señores representantes de la Fundación Richard Driehaus, alcaldes, señoras y señores, un deber inexcusable de memoria me lleva a recordar hoy al señor Richard Driehaus, que nos dejó el pasado mes de marzo. Se había convertido en muy pocos años en uno de los principales mecenas de la arquitectura tradicional, las artes, los oficios artesanos, sus técnicas y sus materiales, con una predilección especial al patrimonio en España y Portugal que nunca ocultó. Nuestro deber ahora es continuar esa obra. En este acto, mis palabras, está claro, solo pueden expresar gratitud. Me honran con esta medalla que lleva su nombre cuando mi trayectoria profesional enfila los 55 años de dedicación al patrimonio cultural. Gratitud
que no me permite olvidar a mis maestros, en especial, como ya se ha dicho, al Marqués de Lozoya, a don Antonio Fontán en el Diario Madrid y a don Marcelino Oreja en el Consejo de Europa, ni tampoco a mis compañeros de trabajo en esa larga aventura que ha recordado con tanta generosidad el vicedirector de esta corporación. Algunos están presentes en la sala. Si hubo algún logro, esos logros se deben también a todos ellos con quienes quisiera, de verdad, compartir esta medalla. Y cómo no, recordar el apoyo de mi mujer, la influencia que recibí en el ambiente familiar, tanto en casa de mis padres como en un sentido más lato en nuestra familia segoviana, donde ya entonces se especulaba con intuición y muy buen tino sobre un nuevo concepto de paisaje que a mí me abrió nuevos horizontes. Ese concepto se expresa de manera admirable en los decretos que declaran conjunto histórico-artístico las ciudades de Toledo, Segovia y Santiago de Compostela allá por los años 40 del pasado siglo, gracias al Marqués de Lozoya, entonces director general de Bellas Artes y luego director de esta corporación. El Convenio Europeo del Paisaje en el año 2000 ha venido a renovar la legitimación de estos decretos. Me alegra mucho por ello que esta medalla se me entregue al mismo tiempo que se entrega el premio Rafael Manzano al arquitecto Sergi Bastidas, cuya vocación es integrar la arquitectura en el territorio. Poco a poco me fue ganando la ambición de ensanchar el concepto mismo de patrimonio, tanto cultural como natural, hasta identificarlo con el territorio en su conjunto. Que fuéramos capaces de abordar el territorio desde una perspectiva patrimonial. El paisaje, nos dice el convenio de Florencia, no es otra cosa que el territorio tal y como lo perciben sus habitantes. El paisaje, el territorio, fueron siempre obra combinada del hombre y de la naturaleza. En el territorio se han desarrollado a lo largo de la historia muchos procesos antrópicos que le han dado su fisonomía actual y han generado eso que denominamos paisaje cultural gracias a los saberes, a las actividades que generan esos saberes, a los recursos que ofrece el territorio y al modo de vida de sus habitantes. De ahí el carácter de relato, de historia, de lección permanente que tiene siempre el paisaje en un territorio determinado. Ese es su valor patrimonial. Solamente hay que hacerlo inteligible. Muchas gracias. Para finalizar el acto, con una breve intervención musical, la organista doña Carmen Serrano va a interpretar la Fantasía en sol menor de Johann Sebastian Bach.
Se levanta la sesión.